Egunon, Guten Morgen. Víctor, camarada Víctor, vamos a responderte. Resumen de circunstancias y análisis de situación. Los gays existen. Los LGTBI+, con todas las letras, existen, son reales. No pasa como dijeron en Los Simpsons, que se los inventaron o los trajeron de importación de Francia. ¡Oh, la, la! Ni los creó la Godstipin. No, son gente real. Y el camarada Víctor Orbán, presunto primer ministro de Hungría, saca una de esas normas para seguir en la pomada, no al do de machito, de seguir siendo el líder de Hungría, diciendo algo parecido al Don't Tell, Don't Ask o Don't Ask, Don't Tell, la política de Bill Clinton para solucionar un poco el tema de la homosexualidad en el ejército de los Estados Unidos a comienzos de su mandato en los años 90. Es decir, si alguien no preguntaba, alguien no respondía, con lo cual no había ningún problema, salvo que se invisibilizaba la realidad social del ejército de los Estados Unidos, y eso es lo que pretende el camarada Víctor Orbán en la Hungría de sus deseos. No hay comentarios en la escuelita de los homosexuales y ya no existen. Ya no hay críos homosexuales, ya no hay gays, no hay lesbianas, no hay transexuales, no hay disforia de género, no hay nada. Fantástico, ¿eh? Lo que no se ve, lo que no se habla, no existe. Claro. Todo maravilloso. Con lo cual hace esta ley y el resto de Europa, lógicamente, se cabrea porque estás metiendo en el armario a gente que ha salido del armario. Lo sepa o no, sea consciente o no. Y de resultas a todo eso, responde. ¿Y cómo responde? Con publicidad pagada en medios de comunicación occidentales. Por ejemplo, el ABC de Madrid. Luego hablaremos de cómo se le ponía el culo pichicola con el adorado Mein Führer. Damen und Herren, der Führer. Vale, no nos vayamos tan arriba, en el año 41. Vamos a el textito que ha publicado el ABC de Madrid respecto a este cachondo llamado Víctor Orbán, que firma el textito. Propuestas, gobierno de Hungría. Propuestas de Hungría sobre el futuro de la Unión Europea. 7. Septálogo. Vale. 1. En Bruselas quieren construir un superestado para lo que nadie dio autorización. Decimos no al Imperio Europeo, pero sí al Imperio Austrohúngaro. ¿Verdad que sí, Víctor Orbán? ¿Quién dio autorización al Imperio Austrohúngaro? ¿Quién? A ver, ¿alguien en Budapest? ¿Tú dijiste? Sí. Échale la culpa a aquel. ¿Quién dio autorización al Imperio Romano Germánico? Al Imperio Bizantino. ¿De qué Imperio Europeo estás hablando? ¿Tú cómo entraste en la Unión Europea? Alguien dijo un día: vamos a incorporar a Hungría en esto de la Unión Europea porque sí, porque somos gente de bien. Por cierto, ¿cómo se llamaba el país antes del 89? Después de la guerra, después del 45, había un tipo así con bigote, georgiano, que dijo cómo tenía que ser el gobierno en Hungría, ¿verdad? Preguntó alguien a los húngaros, el heredero del país que heredó a la Unión Soviética se llama Vladimir Putin. Yo no jugaría demasiado, porque igual las piezas del Lego igual quiere volver a establecer el gobierno de Hungría sin pasar por las preguntas oportunas a los húngaros. Llámame loco. Pero bueno, volviendo al asunto. Hubo una
incorporación de Hungría a las instituciones europeas, un protocolo de adhesión, unas negociaciones muy largas de más de 10 años y antes de eso la incorporación de Hungría a un acuerdo de Visegrado entre los países de la Europa Central y Oriental, que lo hizo voluntariamente. Y todas las negociaciones en la Unión Europea se hacen de manera voluntaria y consensuadas, de tal manera que si no fuera así habríamos ido muchísimo más rápido en la integración europea. Para todos los tratados, el de Niza, el de Lisboa, todos. Incluso recuerdo que en el año 2010, en aquel tratado que se estaba intentando entrar en vigor, después del fracaso de la Constitución Europea, que, ojo, el mayor problema de la Constitución Europea no fue la Constitución Europea en sí, sino que en donde se sometió a referéndum, primero en Francia y después en los Países Bajos, se estableciera como una lucha interna de los países, de política interna, para la lucha contra el adversario interno del país. Es decir, gente de la derecha y de la izquierda querían dar en la colleja del presidente Jacques Chirac, pero no les tenían ningún elemento en contra de la Constitución Europea, salvo unos pequeños reservorios de votantes. La mayor parte de los votantes que votaron en contra de la Constitución Europea en Francia y en los Países Bajos era para golpear vilmente a los gobiernos de sus países. Pero bueno, estas cosas se olvidan. Lo mismo que se dijo desde Londres, David Cameron, que estaba a punto de ser primer ministro, dijo a agentes de Europa Central y Oriental, en aquel caso no era Hungría, sino el presidente de la República Checa y de Polonia, no firmes la ratificación, no hagas el mecanismo de último y mientras llego yo a ser primer ministro en el Reino Unido y después abrimos otra vez la negociación y entonces volvemos. Es decir, un intento espúreo de manipular un procedimiento democrático establecido respecto a la forma de conformar el asunto, y porque son muy conocidas las negociaciones hasta altas horas de la madrugada en Bruselas o en otros lugares respecto al tira y afloja, pero bueno, dices, es que el imperio europeo, pan-Europa, sí, pan-Europa, cuidemos Kalergi, al plan Kalergi, malísimo. Todos se olvidan de que Kalergi, producto de gentes de diversos continentes, tenía una visión muy clara de lo que había sido la implosión del imperio austrohúngaro y eso lo quería. Pero bueno, la conspiración, viva la conspiración, todo maravilloso. Así que en Bruselas quieren construir un superestado que nadie dé autorización, ¿no? Casi se da autorización hasta para el desayuno. Pero decimos no al imperio europeo, pero sí al imperio ruso, porque Vladimir es un tipo de pelo en pecho muy majo. Número 2. La integración es un medio, no un objetivo en sí. No es un objetivo en sí. Claro. La integración es un medio, ¿para qué? Para llenarte los bolsillos de dinero europeo, de dinero de los buenos finlandeses, de los buenos austríacos, de los buenos irlandeses. Es decir, bienvenidos las infraestructuras, la baguette y los fettuccini de los italianini. Pero sin contrapartidas, me hagan la autopista, el aeropuerto y me hagan la mejora de la agricultura en Hungría, pero después usted no puede comentar aquí nada, la Hungría soberana y autónoma, ¿no? Recibir pasta como si fuera una ONG, sí, pero ya es otras cosas de comentarios respecto a la democracia en Hungría, todo muy westfaliano, como si no hubiera pasado nada en el siglo XX que hubiera puesto en cuestión la relación westfaliana en las políticas internacionales. Maravilloso. De las directivas de la Unión Europea hay que suprimir el planteamiento unidad cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. O sea, que te gusta la disgregación, ¿no? Maravilloso, ¿eh? ¿Qué te gusta? La separación, el contar menos que cero en el mundo mundial, que nos pisen el callo, que cuando algún europeo diga, soy europeo, vale, yo soy de Micronesia. A ver,
El mundo es el que es. Y si no hay una unidad más perfecta de los pueblos de Europa, convergiendo en un proyecto europeo, como es la Unión Europea, esto ya se sabía después de la Segunda Guerra Mundial, después de habernos matado entre nosotros en dos guerras que al final acabará siendo probablemente para la historia una única, con un periodo de intermedio como si fuera un combate de boxeo. 50 años suicidándonos como continente. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. No vamos a contar para nada. ¿Qué cuenta Noruega en la Organización Mundial del Comercio? Pues un tarao que tiene cuernos de vikingo ahí. Cosas de sentido común. Es que todo esto lo haces porque crees que así vas a ganar las próximas elecciones generales en Hungría. No porque creas o no creas, sino porque crees que es lo que el pueblo quiere escuchar. Pero lo que el pueblo quiere escuchar ahora es lo que tú, por dejación, no les has enseñado en los últimos 20, 30 años. Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando ves un mapa de rechazo del matrimonio igualitario en el ámbito de la Europa occidental y de la Europa oriental? Se corresponde más o menos con los países del antiguo bloque comunista. El bloque libre, la Europa libre. Un poco más de sentido común. La unión más perfecta se da en todos los elementos, sin perder un ápice de la subsidiariedad, que es un elemento fundamental de la política europea. Número 3. Las decisiones deben ser tomadas por dirigentes elegidos y no por las ONGs internacionales. Soros. Soros. Decimos no a la subcontratación del Estado de Derecho. Dejando de lado el tema del Estado de Derecho, porque una dictadura es un Estado con derecho, incluso las dictaduras totalitarias tienen normas, leyes y organizaciones internas. Otra cosa es la arbitrariedad en la toma de decisiones. Digamos que líderes electos hay en la Unión Europea. Otra cosa es electos por quién. Que sea una elección indirecta. Pero es mucho más democrática la elección de cualquier cargo en Bruselas que la elección presidencial en los Estados Unidos de América. Por más que digan, es que Joe Biden ha tenido 8 millones de votos más que Donald Trump. Ojo, 8 millones más de votos. Pero esto... Vamos por partes. La elección presidencial de los Estados Unidos es una elección indirecta, en la que se elige un colegio electoral que se reúne en Washington para luego elegir al presidente. Por eso, Donald Trump trató de influir en comprar a los votantes en el colegio electoral cuando se reunieran en Washington. Yo he ganado. He metido a juicio y he perdido los 80 juicios en los tribunales estatales y federales. Pero he ganado las elecciones. Con lo cual, vosotros del colegio electoral tenéis la elección en vuestras manos y por eso, en el último término, el 6 de enero, trató de boicotear últimamente con la toma física en el Capitolio de los votos de los estados para hacer cambiar las cosas. Eso sí, después de lanzar las hordas al Capitolio para la toma, luego ya se dio cuenta que esto un poco no muy legales, pero bueno, esas cosas que pasan, la legalidad y la no legalidad, al final, ¿qué es lo que yo diga? Democracia. Todos los líderes europeos son electos, si no directamente, a través de sus gobiernos nacionales o estatales. Con lo cual, es una elección democrática porque si a ti te han votado, ¿a ti te han votado, Víctor? ¿Directamente para primer ministro? Sí. Yo creo que no, pero bueno. En el Consejo Europeo
cuando se sienta el gobierno de Hungría para elegir en principio al presidente de la Comisión Europea o al presidente del Consejo de Europa, lo está haciendo en delegación de su representación de Estado miembro. Pero bueno, son estas cosas que, bueno, ¿y si le damos poder al Spitzenkandidat de manera oficial? No, 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 no. Eso nos quita poder a los países miembros y a los gobiernos. Oh, pero sería una votación más directa. ¿Y si el presidente de la comisión lo votara la formación más votada en el plenario del Parlamento Europeo? ¿Y si la Comisión Europea fuera vinculada al Parlamento Europeo? ¿Y si se convirtiera el Parlamento Europeo y el gobierno europeo en algo directo elegido por el pueblo europeo? ¡Qué chorrada, eh! Es decir, lo que pasa en Hungría, hacerlo a nivel europeo. Lo que dicen que pasa en Hungría. No, no, no. Porque eso quita poder al gobierno de Hungría. Guay, ¿eh? Poder para mí. Y luego negociar. Pero Europa es mala. Y las ONGs malas, ¿eh? Otra cosa que puedes decir es que las ONGs tienen problema por el nombre, porque dices que son organizaciones no gubernamentales y la mayor parte de los dineros son gubernamentales. ¿Quieres meter a mano ahí? Vale. Perfecto. Que las ONGs para hacerlo sean dineros fundamentalmente de particulares. Bien. Eso es una hipocresía, el tema de las ONGs, en cuanto a la dependencia o no que tengan del poder público. Pero ese no es un problema de que, como otros lobbies, pretendan acaparar parte de las decisiones en una dirección o en otra. Son gente que presiona. Sean unas ONGs, sean unos lobbies, sean unas empresas, sean particulares. ¿Qué quieres? ¿Montarles un bozal? Durante 40 años, en Hungría, como pasó después también en la Unión Soviética, sindicatos y todas las organizaciones que son la capa basal entre el pueblo y el nivel estatal del gobierno habían desaparecido. Con lo cual, cuando viene un vivo, después de caer el muro, y te monta el sarao, no hay ningún contrapeso para poner las cosas a su sitio. Pero bueno, matemos a las ONGs. ¡Hala! Porque sí. 4. La fuerza de la integración europea se basa en los éxitos económicos comunes. Si juntos no podemos ser más exitosos que por separado, es el fin de la Unión Europea. Es decir, economía sí, pero el resto no. Vale, fantástico, pero es que se dieron cuenta desde el principio que la vertiente política era fundamental a la hora de establecer una unidad económica. Que, por cierto, es importante. A diferencia de gentes que puedan ser amigos tuyos o no, en América Latina, que quisieron montar de manera de visión ideológica la concertación en el ámbito latinoamericano. Y estoy pensando en dos casos, no solo en uno, porque la gente dirá, este está hablando de la UNASUR y de la CELAC. No, estoy pensando en la Operación Cóndor, en la que los anticomunistas, como puedes ser tú, porque no creo que seas comunista, y porque creo que te comerías un colín si dices que eres comunista, en la Hungría del 2021. Después de la memoria de la Hungría desde el principio del siglo XX hasta el año 1989. Pero bueno, cosas breves, amigo Sancho. El Cóndor era una relación entre las dictaduras latinoamericanas donde detectaban a un comunista peligrosísimo que estuviera en otro país del entorno de otra dictadura amiga, lo comunicaban y le hacían desaparecer.
Esa es una integración política e ideológica, no plasmada en los papeles, pero es una integración real de lo político, no lo económico. Lo económico, incluso a día de hoy, el Mercosur tiene mayores aranceles internos entre los países, entre Argentina y Brasil, que con países terceros. Les van a pasar por la derecha y por la izquierda la Unión Africana. La Unión Africana, pero bueno. Ya lo de la UNASUR y la CELAC y todo aquello fue una visión ideológica desde el chavismo, eso es cierto, de unificación respecto a gobiernos alineados con una serie de directrices políticas fundamentalmente venidas desde Caracas a través de proyectos como Telesur, Petrocaribe, sí, es cierto. Y la economía es un elemento fundamental y llevamos muchas décadas de integración económica, pero las decisiones políticas que respaldan la decisión económica es fundamental. Eso se vio en la Comunidad Europea de Defensa, cuando decían vamos a integrar los ejércitos, pero claro, ¿quién toma la decisión por encima? ¿Qué Estado Mayor? ¿Qué dirigencia política da respaldo político a las decisiones militares? Y de compra de equipo y de decisión de cuál va a ser un montón de cosas. Claro, si no hay armonía entre las integraciones, no hay tal. Porque hay una macrocefalia en favor de una cosa en contra de otra. Esas cosas hay que hacerlas así para un desarrollo armónico del proyecto. Aunque claro, igual lo que tú quieres es un desarrollo desarmónico para que las piezas vayan desbarajustándose y desapareciendo. Pero di las cosas claras. Con lo cual, dices, si juntos no podemos ser más exitosos que por separado, es el fin de la Unión Europea. Esto es absolutamente falso en las últimas 7 décadas, porque es absolutamente inapelable que todos los proyectos de la Unión Europea son muchísimo más exitosos que si se hubiera intentado país por país hacerlo de manera distinta. Hoy Europa no contaría ni un colín si no existiera. Europa no existiría en el plano internacional. Pero di que quiere sacar a Hungría de la Unión Europea. Es el punto que le falta al 4. ¿No tiene huevos? Yo creo que no. Porque el beneficio que tiene Hungría es enorme, enorme, respecto a lo que sería Hungría sin la Unión Europea. Número 5. La siguiente década es la era de los desafíos peligrosos. Nos amenazan la migración en masa. La migración en masa y las pandemias. Las pandemias. La migración en masa. Claro, claro. Así que los problemas y desafíos fundamentales a los que se enfrenta la Unión Europea es la migración masiva. No es la economía, no es el desarrollo energético, no es el desafío demográfico interno conectado, claro, tú lo conectas con las migraciones masivas, nada. Es lo que yo diga porque es algo estético y bonito. Vale. Ten huevos para plantearlo de otra manera. Hay mucha gente en África que va a tener problemas derivados de la ausencia de Europa en África debido a una supuesta mala conciencia en base al imperialismo. Eso es real. Pero también es real el imperialismo de China, y si pudiera el imperialismo de Rusia, y el imperialismo de Pinocho, si pudiera. Con lo cual, el desafío es contarle a los europeos que la mejor manera de evitar un colapso de África es yendo a África. No como imperialistas, como pudo ser en el siglo XIX, pero sí como padrinos y protectores de países a la hora de establecer
un hogar nacional africano para la gente de allí y que pueda desarrollar sus vidas allí y no tenga que irse a ningún lado, ya sea a Europa, o a Asia, o a Estados Unidos, o a Brasil, o a la Antártida con los pingüinos. Y antes de estas chorradas de, las migraciones masivas, vamos a poner unos muros muy bonitos, no, vamos a ir a África y vamos a ayudarles allí. Son cosas que uno puede reflexionar acerca de cómo está el mundo, cómo está África, y recordar que incluso países como Letonia tuvieron colonias en 3 continentes. Un país como Letonia en América, en África y también en otro continente que no diremos. Incluso cuando Letonia no era un país formalmente independiente. Así que tenemos que proteger a las personas europeas. Sí, protejámoslas de los imbéciles y de sus gilipolleces primero, diciendo las cosas claras y con sentido común. Claro, hay que decir las cosas claras, claritas, y poner el debate donde toca. Hay que poner el debate en su justa medida, poner ideas, poner proyectos, poner programas y hacer elevar el nivel del debate. Ese es el reto de la política, no solamente en Hungría, sino a nivel general, que es lo que toca. Y el que quiera barro, que se quede solo. Las pandemias. Al menos hubo 2 pandemias, y la del SARS pudo ser la tercera, durante 5 décadas, que mataron a más de 1 millón de asiáticos. Solo que esas pandemias se quedaron constreñidas en Asia Oriental y no desembarcaron en el resto del mundo. Es decir, hay que cambiar esa mentalidad. El resto del mundo existe y tiene problemas de salud también. Hay pandemias, solamente hay que ir a un lugar curioso y cercano llamado Wikipedia para revisar todas esas circunstancias que ha vivido el mundo. Sacarse las orejeras y ver cómo ha pasado el sufrimiento del mundo por temas de salud. Con lo cual el tema de las pandemias no es nuevo, es nuevo para Europa. Y podía pasar, y lo hemos evitado muchas veces. Recuerdo cuando la gente se descojonaba después del SARS, aquel del año 2002, 2003. Es que hemos comprado muchas vacunas y luego no hemos usado muchos coffins, arcones de estos para enterrar a gente. Y después, si no han muerto más que 200. Ya, claro, porque ha habido suerte. Porque ha habido suerte. Con lo cual, las cosas se trabajan. Y para tener suerte hay que trabajar mucho. Con lo cual hemos tenido mucha suerte los europeos respecto a las pandemias y ahora estamos sufriendo lo que no hemos sufrido durante muchas décadas porque se ha quedado en otros lugares del mundo. Seis. Debemos restablecer la democracia europea. ¿Debemos restablecer la democracia europea? ¿Qué democracia europea? ¿La de los 100.000 hijos de Salués? ¿La de la Concordia de Metternich? ¿La de Bismarck? ¿Nos vamos más atrás? ¿Qué le pasó al conglomerado Lituania-Polonia? Con Alemania y con el Imperio Ruso. ¿Por qué Polonia es como el Guadiana? Aparece y desaparece de la historia. E incluso una Rosa Luxemburgo dijo que no tenían derecho a autodeterminación.
Incluso el Partido Socialista Obrero Español en 1918 estaba contra la realidad nacional de Austria y de Polonia. Cosas de la historia. Entonces, ¿a qué momento? ¿A qué momento nos vamos a retrotraer para la democracia europea? ¿Cuántos años estuvo el Imperio Romano en la Dacia? ¿Y ahora el legado de Rumanía es el Imperio Romano? ¿Por qué? ¿Por la democracia europea? ¿De qué momento? Así que debemos restablecer la democracia europea. ¿Qué democracia y de qué momento? Vale. Sigue, el Parlamento Europeo ha resultado ser un callejón sin salida. ¿Ah, sí? ¿En base a qué? ¿A que no es un parlamento? ¿Y quién hace que no sea un parlamento? Como debe de ser. ¿Los gobiernos nacionales, tal vez? ¿Que quieren mantener parte del poder en sus manos? ¿En la toma de decisiones? ¿En el asunto de la iniciativa legislativa? ¿En el asunto de la constitución del gobierno europeo? ¿Quién es el que hace que el Parlamento Europeo sea lo que es actualmente? Tú, Víctor Orbán, tú y los colegas como tú. Ha resultado ser un callejón sin salida. Exclusivamente representa sus propios intereses ideológicos e institucionales. Claro, porque no hay ningún otro parlamento en el mundo que represente sus intereses institucionales o que esté distribuido ideológicamente. No. Los grupos o facciones políticas solo pasan en el Parlamento Europeo. Entonces, ¿quiénes son los que están en oposición a tu gobierno en el Parlamento de Hungría? Los que no son del Fidesz. Sí, hay gente que no es del Fidesz en Hungría. Mal que te pese, señor Orbán, ¿eh? Cachondo. ¿Y qué crees que lo hacen? ¿Porque te odian? ¿Porque no te quieren? ¿Porque tiene un trauma infantil? ¿No será por tema ideológico? Sentido común, ¿eh? Sentido común y no decir chorradas porque crees que eso va a ser más popular en la elección próxima al Parlamento húngaro. Así que el Parlamento Europeo ha sido un callejón sin salida, exclusivamente representa sus propios intereses ideológicos e institucionales. Claro, porque dicen cosas que a ti no te gustan. Y dicen cosas que a ti no te gustan porque es el reservorio de los que defienden la democracia en Hungría. Por eso te molesta y te sobra. Y añades como propuesta: se debe aumentar el papel de los parlamentos nacionales. Vale, vayamos a poner un ejemplo. El hotel en el que estamos, en Mallorca, no nos gusta cómo hace el desayuno. Respuesta: pues desayuna en tu puta casa. O que te la traigan tus parientes. No, hombre, no. La respuesta no será: si no me gusta el desayuno en este hotel, que cambien al cocinero o que me pongan un desayuno distinto, porque puede ser que yo sea celíaco y me estén tocando los huevos para que yo me vaya al hospital y no al hotel todos los días. Pero no, la respuesta es que te lo traiga alguien de fuera. Desayuna en tu casa. Oh, pero es que mi casa está en Düsseldorf o en Baden-Baden. Eso es tu problema. Que te pongan un puente aéreo para traerte el desayuno desde allá. O sea que la respuesta es: como no me gusta el Parlamento Europeo, en vez de reformarlo y que sea un Parlamento Europeo de verdad y no un Parlamento de Playmobil, la respuesta es:
Vamos a darle poder a los parlamentos nacionales. ¿Y si el Parlamento de Hungría decimos que no funciona porque no tiene unos elementos muy democráticos y le damos poder a los parlamentos regionales o subnacionales que pueda haber o los creamos en el propio territorio de Hungría? ¿Por qué puede ir el argumento en esta dirección y no ir en esta otra? Porque soy yo y yo soy yo y ya está. No, las cosas con argumento y en la decisión y dirección que sea, porque el argumento es válido per se, por sí. Y vamos al último, el punto número 7. Serbia ha de ser admitida entre los Estados miembros de la Unión Europea. Fantástico. Probablemente será admitida el mismo día que Kosovo, como con España y Portugal. Sería lo lógico. Pero es que hay muchos otros países que pueden entrar y deben entrar. Yo quiero que entre Ucrania. ¿Por qué? Porque lo quieren. Tienen derecho incluso a equivocarse. Lo diga Putin o lo diga María Santísima. Si quieren ser un país integrado en la Unión Soviética reconstituida, tienen derecho a serlo. Pero si quieren alejarse como la peste de Moscú y constituir una unidad política y militar dentro de la OTAN y de la Unión Europea, Ucrania tiene derecho eterno a hacer lo que le salga del chichi con su dirección política. Lo mismo que Montenegro, lo mismo que Islandia, lo mismo que Bosnia, lo mismo que Albania. Muchos países son los que pueden entrar en la Unión Europea, además de Serbia. Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. O por qué no, si algún día lo quisiera, Bielorrusia. Pero el mismo procedimiento que tuvo Hungría para acceder a la Unión Europea lo deben cumplir los demás. ¿Qué te crees que es esto? ¿Un restaurante? Camarero, tráigame unas gabas. Aquí, señor, aquí tiene sus gabas. No. Aquí Hungría entró y los demás entrarán, si quieren y cuando quieran. ¿Quieres que entre Serbia? ¿En serio? Pues sabes dónde pedirlo. Y no es en las páginas del ABC. Es en las instituciones europeas en las que tiene representación tanto directamente el gobierno de Hungría como los partidos húngaros a nivel electoral. Es decir, Parlamento, Consejo y a través del representante húngaro en la comisión. Es que tenemos mucho interés, son parientes, son panas, son colegas los serbios, ¿vale? Pero que no sea ideológico, porque me acuerdo de un tipo que había en Londres que decía: es que queremos que entre Turquía en la Unión Europea porque son gente de bien. Ya, son gente de bien, pero ¿en realidad quieres que entre Turquía de verdad? ¿O es por otro asunto de que el cambio de equilibrios en la distribución del poder y así tocar los ovarios a los países que no quieren esa posición de anquilosar las instituciones internas y seguir avanzando en la integración? Claro, porque Turquía es un país grandote con mucha gente, pero relativamente pobre, con lo cual sería receptor neto de dinero de la Unión Europea y tomaría las decisiones muy claves. Con Alemania dos países pequeñitos más ya tendrían la mayoría suficiente para tomar las decisiones claves en la Unión Europea. Claro, estas cosas que dices,
Seguro que es por fraternidad europea o por intereses claros. Pero bueno, la fraternidad europea dicen todos los países de los Balcanes occidentales estarán en un futuro bajo el cobijo de la Unión Europea, porque la Unión Europea, si algo ha logrado, es ser un remanso de paz en un mundo siempre cambiante y que ha vivido en los últimos tiempos el lugar más pacífico de los últimos 2000 años, porque en Europa durante 2000 años, incluso más, la tradición era darnos de hostias y pegarnos entre todos nosotros, y la Unión Europea, bien ganado el premio Nobel de la Paz, ha establecido un periodo remanso de paz entre el año 1945 y el año 2021, en el que hemos sabido vivir y convivir, incluso con nuestras diferencias solucionadas de manera dialéctica y negociada. Con lo cual, el futuro de los Balcanes occidentales ciertamente está en la Unión Europea, con sus ritmos y con sus posibilidades, cuando se pueda. Y sabes de las negociaciones abiertas, con los capítulos abiertos, con todos los países que se está negociando. Con lo cual, sí, Serbia será parte de la Unión Europea. Algún día. Y puede que haya países que entren antes, países que entren al mismo tiempo y países que entrarán después. Eso sí, si tú quieres marcharte, porque esto es como un club. Cuando entras a un club, no lo haces como ocupa. Lo haces porque has echado una solicitud y porque te has leído la normativa y porque sabes cómo funciona ese club. No te entras en un club de hípica diciendo que quieres hacer carreras de Fórmula 1. Porque para eso te vas al club de la Fórmula 1, no al de hípica. ¿Estamos? Si estás en un club democrático, no puedes decir quiero actitudes autoritarias y que me asuman mi posición respecto a aquí no hay homosexuales. ¿Por qué? Porque yo no hablo de eso. Existen, han existido y existirán siempre desde el momento en el que el señor Alejandro Magno, se la comía a su efe. Y eso me lo convirtió en menos que en Magno. Es decir, una cosa no quita la otra. Y en Hungría hay homosexuales. Y lo seguirá habiendo. Aunque los guardes debajo de una piedra o dentro del armario. ¡Asúmelo, Víctor! Y cuéntaselo a tu gente. Y no montes el pollo con gilipolleces como estas 7 propuestas que no tienen nada que ver con la respuesta a hay homosexuales en Hungría. Y en la escuelita les tienen que ayudar a convivir con la realidad tal y como es. No, es que me gustaría, quisiera. Pues eso de cambiar la realidad es actividad política e ideológica. Pero no puedes cambiar lo que la gente es. No puedes, porque eso es lo que la gente es. Así que, estupendo las propuestas. Bienvenidas al IBC, un periódico monárquico, pero muy fan de Mein Führer, Der Führer Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, incluso al final de la misma, en el combate de Berlín. Estuvo ahí también diciendo el combate contra las hordas amarillas y el comunismo soviético. Es curioso porque recordemos que en los años 20 la Hungría de Bela Kun estuvo a punto de ser punta de engarce respecto a una invasión que luego se postergó 2 décadas y que fue repelida por
la Polonia de Pilduski, el milagro del Vístula, en agosto del año 1920, que es un tema muy interesante como honra y memoria de lo que Europa ha podido hacer por sí misma, pero tú no puedes arrogarte la victoria de Pilduski a las espaldas del Vístula, en las espaldas de Varsovia, en agosto de 1920, porque una de las puntas de lanza junto a la Baviera soviética que duró un mes y la posibilidad de incorporar a otras partes de Alemania y la Hungría comunista de Béla Kun que duró un poquito más, no hubo memoria de una vocación de repeler ese movimiento autoritario que ahora puede que no te guste, pero era igual de signo autoritario que el que podría establecerse si se te deja seguir adelante con tus chorradas, señor Víctor Orbán. Y por lo tanto, las cosas claras y cristalinas. La autoridad la ejerce el pueblo. Y la democracia se hace votando. Con lo cual, si la gente quiere Fidesz, si quiere votarte, fantástico. Pero la democracia es forma y fondo. Es actitud, letra y espíritu. Así que ten todas estas cosas claras y concisas y sigue las normas que hay establecidas en la Unión Europea, que merece seguir estando en donde está, para una unión más perfecta de los pueblos de Europa, para tener una proyección interna y externa de lo que Europa y sus valores intrínsecos, democráticos, de derechos humanos, de convivencia, pueden ofrecer como faro para el mundo. El mismo faro, salvando las distancias, que Marco Aurelio dijo respecto a Roma. Roma era un faro para la humanidad, pues una unión más perfecta de Europa es un faro para los demócratas del mundo, un faro para los ciudadanos que quieren un mundo más pacífico, más cohesionado, más próspero. La Unión Europea es todo eso y mucho más para los ciudadanos libres del mundo. Es el faro líder de la democracia, de la libertad. Y debe seguir siéndolo, te guste o no. Y si no te gusta, te vas. Víctor, te vas. Pero les dices a tu gente por qué te quieres ir y lo sometes a referéndum, para que no sea una decisión tuya, sino del pueblo de Hungría. Así que tú mismo, Víctor Orbán. Y, si quieres, se lo dices a tu colega de aquí, del Estado español, llamado Santiago Abascal. Que, bueno, igual necesitas que te lo traduzca. Bueno, este vídeo también tiene subtítulos en húngaro, lo puedes elegir. Pero bueno, si quieres, que te haga la traducción Santiago Abascal. Dankeschön. Mein Damen und Herren. Mein Führer. Auf Wiedersehen. Eskerrik asko, aur berbat. Beti japean.